buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el consejero de Sostenibilidad y Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco. Don Ramón, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Un placer tenerte una vez más con nosotros en esta agenda que tienes para poder cogerte y poder hablar contigo. Hoy mismo, precisamente, dos reuniones muy importantes, una con el Ayuntamiento de Almería, otra con el rector de la universidad. Cuéntanos, ambas. Bueno, pues sí, la verdad que, bueno, lo primero, encantado de volver al plató de Interalmería y estar con todos los telespectadores, ¿no?, de esta tele municipal. Y sí, esta mañana hemos tenido una agenda intensa en la ciudad de Almería. He tenido la ocasión, en primer lugar, de reunirme con la alcaldesa, con María Vázquez y con parte del equipo de gobierno del ayuntamiento para repasar proyectos que tenemos en común, que tienen que ver pues tanto con la sostenibilidad, el medio ambiente, proyectos como el Parque del Boticario, que como sabe la Junta de Andalucía va a invertir 3 millones de euros junto con el ayuntamiento para ponerlo en funcionamiento, una obra que está a punto de ser adjudicada. Hemos tenido ocasión también de hablar de todo nuestro frente litoral y, por supuesto, hemos hablado de agua, ¿no?, del tema fundamental. Como sabe, la Junta de Andalucía tiene una serie de proyectos en cartera, como el doblar la capacidad que actualmente tiene la desaladora de Almería, poner en marcha también la antigua desaladora de Rambla Morales, que actualmente Mar de Alborán. Tenemos proyectos de depuración, tanto para el Toyo como para el Bobar, como para Almería Capital. En fin, son muchos los proyectos que tenemos en cartera. Evidentemente existe una muy buena relación entre la Consejería y el Ayuntamiento de Almería, y ha sido una reunión muy productiva, ¿no?, que yo agradezco a la alcaldesa y a todo su equipo. Y luego he tenido la ocasión de visitar la Universidad de Almería, una visita que pues para mí siempre es muy especial, ¿no?, porque yo soy alumno de la Universidad de Almería y me encanta ver cómo el campus de la Cañada sigue creciendo, cómo la universidad cada vez no solo tiene más titulaciones, sino que también tiene una mayor penetración en la sociedad, y eso es una magnífica noticia para todos, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de estar con el rector, analizando también materias de colaboración, tanto en cambio climático, de manera muy especial, en economía azul. Creo que las administraciones públicas tenemos no solo una magnífica oportunidad, sino yo diría también la obligación de adoptar decisiones siempre en base al conocimiento, ¿no? Y si en Almería tenemos la suerte de contar con uno de los grandes centros de conocimiento, además público, como es nuestra universidad, pues creo que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y ha sido una reunión muy productiva, que yo agradezco también al rector y a todo su equipo de gobierno. Así que mañana densa en Almería, pero productiva y beneficiosa. Esta tarde he tenido la oportunidad también de acudir a un acto con la diputada, en este caso nacional del Partido Popular, Álvarez de Toledo. Ahora hablaremos también de esa reunión que han mantenido con la ciudadanía por la situación que nos encontramos en campaña electoral. Pero Ramón, quería tocar un par de temas importantes. En la pasada semana tenía reunión, ahora que eres consejero de Agricultura, con el sector agrario para conocer un poco las inquietudes por lo que nos viene ahora también, que tenemos las elecciones europeas. Bueno, sí, yo, como sabrán, bueno, pues soy consejero de Sostenibilidad desde hace ya 2 años, desde que dejé la alcaldía de esta ciudad, la alcaldía de Almería, y desde hace apenas un mes soy también consejero de Agricultura, porque los almerienses tenemos la enorme suerte de que la consejera de Agricultura hasta ahora, número 2, la almeriense Carmen Crespo, va de número 2 en la lista del Partido Popular a las próximas elecciones europeas, ¿no? Y bueno, el presidente ha confiado en mí para esa responsabilidad, que yo asumo pues con toda la ilusión del mundo y consciente de lo importante que es la agricultura, la pesca, el agua, la ganadería, no solo para Andalucía en general, sino de manera muy especial para nuestra provincia, ¿no?, para la provincia de Almería. Y lo primero que tiene que hacer un responsable público es escuchar a los sectores a los que gobierna, ¿no?, a los que se debe. Es por eso que a lo largo de esta semana estamos manteniendo encuentros con el sector de la agricultura, con el sector de la pesca también, con el sector del agua, para escucharlo y, como digo, adoptar las mejores decisiones. Estamos en un proceso electoral que es trascendental para Andalucía y de manera muy especial para Almería. A los agricultores de Almería no hay que explicarles los que nos jugamos en las próximas elecciones europeas. Ellos saben perfectamente que toda la normativa europea afecta directamente en sus producciones, afecta directamente en su día a día. Y creo que escucharles, atenderles y explicarles cuál es el proyecto político del Partido Popular, que se basa
en proteger nuestro modelo agrícola y en intentar impulsarlo, en que contemos con voces autorizadas que sean capaces de dar la batalla frente a aquellos que quieren acabar con nuestro modelo productivo, pues creo que es fundamental, ¿no? Y hoy, ya digo, creo que los almerienses, los andaluces en general, pero los almerienses de manera particular estamos de enhorabuena, ¿no? Sabemos que Carmen Crespo nos va a defender como nunca antes se nos ha defendido. Eso quería hacer, Carmen Crespo, valorarle el trabajo que ha llevado a cabo durante mucho tiempo en la Consejería de Agricultura y que sea la voz, la interlocutora directa con Europa, más que ella no va a saber de la provincia de Almería, ¿no? Obviamente. Bueno, Carmen Crespo es una mujer que a lo largo de su trayectoria política ha tenido muchas y muy importantes responsabilidades, ¿no? Ha sido alcaldesa de Adra, ha sido delegada del Gobierno en toda Andalucía, ha sido portavoz en el Parlamento de Andalucía y desde hace 5 años consejera de Agricultura de la Junta en el gobierno de Juanma Moreno. Juanma Moreno al final tenía que tomar una decisión, ¿no? Y es la de intentar que nuestra voz, la de nuestras necesidades, la de nuestros proyectos, la de nuestras inquietudes, sea escuchada en Europa. Es fundamental, nos estamos jugando muchísimo, muchísimo. Y ya digo, en una provincia como la nuestra, eso no hace falta explicarlo porque todo el mundo es consciente, ¿no? Y para eso, desde mi punto de vista, he enviado a la mejor. Una persona, Carmen Crespo, que ha demostrado que conoce los sectores productivos de Almería como no los conoce nadie, que ha luchado siempre en favor de nuestra agricultura, de nuestra pesca, de las infraestructuras hidráulicas que tanta falta nos hacen, y que va nada más y nada menos que en el número 2 de la candidatura. Nunca antes un almeriense había ido en el número 2 de ninguna candidatura, de ningún partido político. Y en esta, Carmen va por el Partido Popular. Así que pues creo que una decisión muy acertada por parte del presidente Juanma Moreno, también de Alberto Núñez Feijóo, y todos nosotros pues muy ilusionados, ¿no? De que por fin nuestra voz se va a escuchar en ese espacio tan importante de toma de decisiones como es la Unión Europea, la Comisión Europea, las instituciones comunitarias. Ramón, ¿a qué se debe fundamentalmente que estas elecciones se vean tan lejanas? Hemos comentado que parece que no son importantes cuando estamos diciendo que el 60-65% de las leyes, que todo se rige en Europa. ¿A qué se debe fundamentalmente esa poco apego a estas elecciones? Es verdad que estas elecciones yo creo que se dan varios factores. En primer lugar, nosotros votamos a los representantes españoles en el Parlamento Europeo. Al final, el Parlamento Europeo, pues todos los Estados miembros aportan diputados y de entre ellos se elige la futura Comisión Europea, que es, para que todos nos hagamos una idea, el gobierno de la Unión Europea, ¿no? Existe cierto desconocimiento acerca de cuáles son las instituciones europeas. Es verdad que el Parlamento geográficamente nos pilla muy lejos, ¿no? Está a varios miles de kilómetros de donde nosotros residimos. Y puede que haya quien piense que en estas elecciones no nos jugamos nada, que son unas elecciones irrelevantes. Pero ya digo, si te dedicas al sector de la agricultura y quieres saber cómo van a estar los mercados, qué reglas se te van a imponer, qué tipo de productos vas a poder usar en el invernadero, qué política se va a llevar respecto a terceros países que producen lo mismo que tú. Si te dedicas al sector de la pesca, no vamos a hablar del tema de los cupos, de lo que está pasando con la pesca de arrastre. Los sectores productivos de Almería en particular se juegan muchísimo, pero no solo en materias tan evidentes o tan tradicionales como esa, sino que tenemos la necesidad imperiosa de contar con fondos necesarios para poder hacer infraestructura hidráulica. En Almería, sin agricultura y sin turismo, hoy en día la mesa de nuestra economía cojea. Y para esos sectores hace falta agua y hacen falta recursos. La Unión Europea tradicionalmente ha destinado muchos recursos, por ejemplo, a la construcción de infraestructuras como las autovías, los famosos fondos FEDER, pero muy pocos recursos a la infraestructura hidráulica. Probablemente porque en la gran mayoría de países ese problema no existe. Uno de los principales cometidos que va a tener Carmen Crespo a partir del próximo 9 de junio es hacer ver a las instituciones comunitarias que en Andalucía en general y en Almería en particular, sin obra hidráulica, sin tener garantizado el suministro hidráulico, nuestra economía se resiente. Pero no solo nuestra economía, sino también el sustento, la soberanía alimentaria de 500 millones de europeos que comen sano todos los días gracias a los invernaderos de Almería y al resto de agricultura de Andalucía. Así que, insisto, son unas elecciones que nadie piense que no van con él, porque directa o indirectamente el 9 de junio nos jugamos mucho. Hoy es el último día para publicar las encuestas que salen con el tema de estas votaciones. La mayoría, todas dan victoria del Partido Popular, unas con más diferencia, otras con menos.
6, 4, 5 puntos de diferencia, pero hay que ir el próximo día 9 a votar, si no... Bueno, por todos esos motivos, ¿no? Creo que, en primer lugar, nos estamos jugando muchísimo. ¿Qué Comisión Europea queremos en el futuro? ¿Queremos una Comisión Europea que sea consciente de lo que Andalucía y Almería producen para el resto de Europa? ¿Queremos una Comisión Europea que ataque nuestro modelo productivo o que lo proteja? ¿Queremos una Comisión Europea sensible a los intereses de Andalucía o queremos una Comisión Europea que se enfrente a los intereses de Andalucía? Todo eso hay que decidirlo el próximo 9 de junio. Pero es que además el 9 de junio tenemos una oportunidad magnífica de decirle no a Pedro Sánchez. A todas esas personas que no están de acuerdo con la ley de amnistía que Pedro Sánchez ha aprobado solo porque necesita los 7 votos de Junts, esa ley que consagra la injusticia entre los territorios y entre los españoles, esa ley que no supone que perdonamos a unos políticos delincuentes, es peor, es que les pedimos perdón por todo lo que sucedió. Si estás en contra de todo eso, el 9 de junio tienes una magnífica oportunidad de dejarlo claro con tu voto. Porque si las elecciones le salen bien al Partido Socialista, que a nadie le quepa ninguna duda que Pedro Sánchez lo va a utilizar como aval de sus políticas y dirá que los españoles han refrendado todos esos disparates. Por eso creo que nadie se debe quedar en su casa el próximo 9 de junio. Pero es que además, teniendo en cuenta que Almería aporta a la número 2 del Partido Popular y por lo tanto una persona que va a ser influyente y que va a defender como nadie los intereses de esta tierra, pues creo que el votante almeriense lo debe tener claro, ¿no? Nosotros desde luego apelamos a esa responsabilidad. Nadie se puede quedar en casa. Probablemente haga un día fantástico en Almería el próximo 9 de junio y tendremos la tentación de irnos de comunión, de irnos de boda o lo que es más importante, de irnos a la playa, ¿no? Pero hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Así que yo pido a todo el mundo en Almería que dé un paso al frente, que se comprometa y que si está en desacuerdo con lo que está pasando en nuestro país, que lo demuestre votando, que el próximo 9 de junio vota el Partido Popular. Hablando de la ley de amnistía, desde la Junta de Andalucía, del Gobierno de Andaluz, ya habéis anunciado un recurso de inconstitucionalidad porque aseguráis que no es constitucional esa ley que se ha aprobado. Bueno, Pedro Sánchez se está caracterizando a lo largo de su mandato por, ya digo, institucionalizar la desigualdad. Vemos cómo Andalucía, año tras año, tiene un modelo de financiación que les perjudica. La gente tiene que saber que Andalucía recibe 1.500 millones de euros menos de lo que le correspondería todos los años. 1.500 millones de euros que podrían ir perfectamente para la sanidad, para la educación, para ayudar a las personas más desfavorecidas. 1.500 millones de euros, un modelo de financiación que sin duda sí es justo con otros territorios. Y todo el mundo sabe con qué territorio es justo. Todo el mundo ve cómo la ministra de Hacienda propone quitas a la deuda de Cataluña, pero no se las propone al resto de territorios. Todo el mundo ve cómo se legisla en función del interés de una serie de diputados que Pedro Sánchez necesita para seguir en el gobierno. Todo el mundo ve cómo Pedro Sánchez incumple sistemáticamente todo aquello que prometió que no iba a hacer en campaña electoral. Por eso, la ley de amnistía es sin duda la cima, la cúspide de ese disparate, ¿no? Vemos cómo Pedro Sánchez de la campaña electoral, que decía literalmente que el ciudadano Puigdemont cada vez estaba más cerca de ser detenido y puesto a disposición de la justicia, como dijo que jamás habría indultos, jamás habría amnistía, ahora dice que jamás habrá referéndum, y vemos como sistemáticamente, en función de los intereses de Puigdemont y de Pedro Sánchez, esas promesas se van incumpliendo. La ley de amnistía es un disparate. Ya digo, no es que perdonemos a unos políticos que cometieron gravísimos delitos contra el Estado, es que les pedimos perdón, es que les decimos todos los españoles que aquello nunca debió suceder, que teníamos que haberles dejado que siguieran con ese reto a la Constitución, que los policías y los guardias civiles jamás debieron ir el 1 de octubre a Cataluña, que tenían que haber malversado esos fondos públicos para su interés electoral. Es un disparate, ¿no? El propio Pedro Sánchez lo decía en campaña, ¿no? Y ahora donde dije digo Diego, y desde luego desde Andalucía no lo vamos a permitir. Y no lo hacemos porque entendamos que nos interesa electoralmente, lo hacemos porque es una injusticia para Andalucía y porque Andalucía no va a permitir que ningún otro territorio de España sea privilegiado respecto a nuestros intereses. Es un compromiso del presidente Juanma Moreno y lo vamos a cumplir mañana formalizando el recurso de inconstitucionalidad. Y esa ley que tiene que pasar por el BOE ya no se pone con el BOE porque por el interés del propio presidente para dejarlo hasta después de las elecciones vaya a ser que vaya a condicionar el voto de los españoles. Bueno, es a lo que me refiero, ¿no? Pedro Sánchez sabe perfectamente, no hay ni una sola encuesta publicada, aunque el CIS por eso no pregunta, pero no hay ni una sola encuesta publicada que diga que los españoles están a favor de la amnistía. Entre otras cosas porque el propio Pedro Sánchez y su gobierno, el Partido Socialista,
al completo, se encargaron de decirnos que era inconstitucional. Todos recordamos intervenciones, por ejemplo, de la que era su vicepresidenta, Carmen Calvo, afirmando categóricamente que supondría la liquidación del tercer poder del Estado, del Poder Judicial, como todos sus ministros, sin excepción, dijeron que en la Constitución española no cabía la amnistía. El propio Pedro Sánchez lo dijo varias veces y se comprometió con todos los españoles a poner al señor Puigdemont a disposición de la justicia cuanto antes. Y ahora vemos como nada más lejos de la realidad, ¿no? Cómo se rinde ante él porque necesita los 7 votos. 7 votos que además, una vez que se consagra la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso, los diputados de Junts, lejos de ser humildes, afirman que han conseguido doblegar al Estado y que el siguiente paso es el referéndum. Pues, ¿qué quiere que le diga? Pedro Sánchez, prometiendo que no habrá referéndum, no tiene ninguna credibilidad, porque hasta ahora todo lo que ha prometido lo ha ido cambiando en función de su interés. Por eso digo, no podemos dar por buenas esas políticas, no podemos permitir que se utilicen las elecciones del 9 de junio como una bala a tanto disparate. El 9 de junio España le tiene que decir clara y meridianamente al señor Pedro Sánchez que estamos en contra de tanto disparate, que queremos un partido socialista que vuelva a ser un partido de Estado, que queremos un partido socialista en el que prime el interés general y no el interés particular de una sola persona totalmente ocupada en atornillarse al sillón de la Moncloa, cueste lo que cueste. Pues mire, no. Y además a eso le unimos caso Coldo de corrupción, caso Begoña su esposa, multitud de enfrentamientos con Argentina, con todo aquel que se meta y encima reconocimiento al Estado palestino. Todo eso para meterlo y no hablar de lo que se tiene que hablar. Bueno, es verdad, algo hay que reconocerle a Pedro Sánchez. Desde luego que dice la verdad no, porque no se la dice ni al médico. Pero es cierto que Pedro Sánchez es un maestro en intentar desviar la atención. En cuanto la corrupción en su partido le agobia, en cuanto la corrupción en su círculo más íntimo le aprieta, es especialista en cortinas de humo, ¿no? Lo hemos visto con el caso del señor Milei, del presidente de Argentina, con un ministro de Transportes que se permite el lujo de decir que el presidente de una nación soberana y amiga y hermana de España, como es Argentina, viene drogado, así lo dijo el señor Óscar Puente. Lo acabamos de ver con el reconocimiento del Estado palestino, frente al cual yo personalmente no tengo nada en contra. Creo que hay que avanzar hacia el reconocimiento de 2 estados soberanos que en paz, ¿no? A nadie le cabe ninguna duda que Pedro Sánchez lo hace ahora porque a Pedro Sánchez le interesa, no por otra cosa, ¿no? En definitiva, lo que hemos dicho antes, ¿no? El interés general quedó muy atrás en las prioridades de Pedro Sánchez y ahora lo único que importa es su propio interés, el suyo y el de un partido socialista irreconocible, sumiso al dictado de un presidente que, entre otras cosas, se permite denostar a líderes históricos de su propia formación como Felipe González, como Alfonso Guerra, como Nicolás Redondo Terrero. Todo el que alza la voz contra Pedro Sánchez es denostado, si no es directamente expulsado, ¿no? Y luego tenemos que escuchar a ministros que vienen a los mítines que vienen habitualmente a la provincia de Almería. En la jornada de ayer, Félix Bolaños decir que las obras del AVE van como un cohete y que la economía va como un cohete y que estamos en la Champions League, como se suele decir. Y que el AVE va a llegar en el de 2026. Bueno, yo parto de la base de que ojalá llegue el AVE en 2026, que a nadie le quepa ninguna duda que yo personalmente como almeriense, más allá de lo que le interese al PP, a la Junta, al Estado, al PSOE, a mí lo que me interesa, a lo que creo que es compartido por todos, es que el AVE llegue cuanto antes. Los almerienses tenemos una larga historia de ministros que han venido a prometer y luego incumplir en referencia a infraestructura ferroviaria. Yo creo que el señor Félix Bolaños debería documentarse un poco más antes de venir a Almería, ¿no? Y saber de lo que habla. Dice que el AVE va como un cohete, pero ya te garantizo yo que no pone su cargo a disposición, no se juega su cargo de ministro a que va a cumplir con el año 2026. Ya te lo digo yo, es muy fácil en un meeting subirte y decir, pues bueno, disparates como que las grandes infraestructuras las está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? Cuando estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa con las desaladoras, ¿no? Ahí tenemos la desaladora de Cuevas, que se la llevó una riada en el año 2012 y ahora parece que están empezando a tomárselo medio en serio, ¿no? Lo que ha pasado en Roquetas, no haciendo Acuamed las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro de agua, o tantísimos otros, lo que ha pasado con la conexión aquí en Almería del puerto, o, en fin, son tantísimos los ejemplos que, bueno, creo que el señor Félix Bolaños, que tiene la misma credibilidad que Pedro Sánchez cuando promete algo, es decir, ninguna, porque Félix Bolaños también fue de esos voceros que decían que la amnistía era inconstitucional y que ahora la defiende como el que más, debería tener un poco de respeto por la provincia de Almería, documentarse mejor
y por lo menos ser humilde, ¿no? No venir a prometer aquello que su partido ha incumplido de manera sistemática con nuestra tierra. ¿Estas elecciones del 9 de junio sirven de inicio de partida para unas generales? ¿Cómo lo plantea el Partido Popular? Bueno, nosotros creo que hay que darle la importancia que tienen estos comicios, ¿no? Las elecciones europeas, que son muy importantes, ya digo, creo que para la agricultura, la pesca o la ganadería, para los sectores primarios de nuestra tierra y de Almería en particular, no hay elecciones más importantes. Estas son unas elecciones andaluzas, porque Andalucía se juega muchísimo, ¿no? Pero es cierto que suponen la oportunidad de decirle no a Pedro Sánchez, y nosotros estamos convencidos de que los almerienses, los andaluces y el conjunto de los españoles lo van a hacer. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pedro Sánchez se encuentra en una encrucijada muy complicada ahora, en la que el señor Puigdemont queda fuera de la investidura en Cataluña y hace peligrar el gobierno de España. La semana pasada vimos cómo el gobierno perdía la votación de la ley del suelo, porque sabían que no retiraron la ley, perdieron otra votación. Presupuestos no hay en estos instantes. Ni tenemos presupuesto ni voluntad de presentarlo, con lo que eso supone. La ley orgánica más importante que se aprueba en el Parlamento cada año. Es un gobierno que se ha convertido en una máquina de propaganda, en una plataforma publicitaria en la que los eslogan en contra de todo aquel que no piensa como Pedro Sánchez, y da igual que seas juez, da igual que seas periodista, da igual que seas miembro de la oposición, da igual que sea miembro de cualquier tipo de colectivo, es denostado y puesto a los pies de los caballos, ¿no? Y sin embargo no se gobierna, no se legisla, no se escucha a los colectivos. Pedro Sánchez ha planteado la construcción de un gran muro que divide a los españoles entre buenos y malos. Los buenos son los que le hacen caso, los malos son los que piensan en contra de él. Y esa división no es buena. No es buena. Yo le lanzo una pregunta a la audiencia de Interalmería. ¿Alguien conoce algún país, alguna sociedad que estando dividida haya prosperado y haya triunfado? No puede ser, ¿no? Un político responsable es el que gobierna para todos, para los que le votan y para los que no. Es el que intenta tender lazos, es el que crea buenas sinergias, es el que crea una fraternidad entre la sociedad a la que gobierna. Todo lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez. Desde el principio él plantea los buenos y los malos, ese mantra de la derecha, la ultraderecha, los otros, en fin. Defender la unidad de España, concentrar todo el voto en el Partido Popular. Hombre, a nadie le cabe ninguna duda que el voto que más preocupa a Pedro Sánchez es el voto del Partido Popular. Pedro Sánchez necesita Vox y Vox necesita a Pedro Sánchez. Eso es una evidencia. Cada vez que Pedro Sánchez está en apuro, saca el mantra de la ultraderecha, saca el mantra del señor Abascal, y Vox necesita a Pedro Sánchez como forma de existencia. Eso es evidente. El único voto que de verdad preocupa, el voto que Pedro Sánchez no quiere de verdad que triunfe el próximo 9 de junio, es el del Partido Popular, porque es el único partido que es alternativa. El señor Alberto Núñez Feijóo es la única persona que puede ser presidente del gobierno en alternancia con el señor Pedro Sánchez. Y eso lo sabe Pedro Sánchez. Por eso ese interés en seguir dividiendo el voto en este espacio político, por eso ese interés en plantear una España de bloques en la que los buenos y los malos se enfrentan en función de si les parece bien Pedro Sánchez o no. Por eso la mejor manera de hacerle frente a Pedro Sánchez el próximo 9 de junio es votar al Partido Popular. Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura y Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, portavoz también del Gobierno de la Junta de Andalucía. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa, ha sido tu casa, seguirá siendo tu casa en cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para la ciudadanía almeriense. Será un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz.